Estamos comenzando un programa Lugar de Paz una vez más. Sea muy bienvenido, muy bienvenida, siéntase a gusto. Qué bueno que está con nosotros, qué bueno que está en esta tarde, el día de hoy, haciendo parte de esta gran red de amigos que se llama la televisión Nuevo Tiempo. Este es un programa especial donde podemos buscar la palabra de Dios, donde podemos orar a nuestro Dios, donde podemos también derramar delante de Él todos nuestros pedidos, nuestras súplicas, y podemos también interceder por nuestros amigos, por nuestros familiares. ¿Quién es la persona que no necesita de oración? ¿Quién es la persona que no necesita de Dios en un mundo tan difícil, tan conturbado, con tanta violencia? Estaba leyendo antes de ayer en la internet un cierto episodio que sucedió en Brasil, en una prisión de seguridad máxima en el norte de Brasil, en el estado de Roraima. Allí hubo una rebelión, los presos se sublevaron y mataron a una cantidad de otros prisioneros que estaban allí en esa misma cárcel. Rebeliones parece algo común. Usted puede decir, bueno, eso no es algo tan extraordinario. Pero la fotografía que vi de la noticia sí me llamó la atención, porque no solo estos presos mataron a los otros presidiarios que estaban ahí, sino también incendiaron y quemaron sus cuerpos. Y la foto que aparecía en el periódico, en la internet, aparecían algunos pedazos de huesos quemados y algunos cráneos completamente quemados. Yo le pregunto, ¿cuál es el límite del ser humano? ¿Hasta dónde el ser humano es capaz de llegar sin Dios? Ese es el mundo en que nosotros vivimos. Vivimos en un mundo completamente a la deriva de la violencia que está en la sociedad. Entonces, si Dios no estuviese presente en nuestra vida, si no encomendamos nuestra vida diariamente a Dios, si no buscamos su protección, si no buscamos sus palabras, ¿cómo vamos a vivir en este mundo que está irremediablemente perdido, a no ser por la presencia de Dios en la vida de sus hijos? Por lo tanto, esta tarde quiero invitarlo a que permanezca con nosotros. Ojalá que los próximos minutos que vamos a pasar juntos puedan ser minutos de alivio, minutos de contención, y por sobre todas las cosas quiero invitarle a confiar en la palabra de Dios. Tal vez la vida no está tan buena como la había imaginado. Tal vez hay problemas más graves de lo que usted había pensado que podría suceder. Estamos aproximándonos ya a las últimas semanas del año 2016. Y cuando va llegando ya así el fin de año, nos ponemos a pensar cómo fue este año y cuáles fueron las grandes victorias y cuáles fueron las grandes derrotas que tuvimos, si podemos llamar de derrotas. Cada año que pasa es una oportunidad de crecer en la gracia de Dios, de crecer en el conocimiento de Dios y aproximarnos más de las cosas celestiales. Quería invitarle en los minutos que tenemos ahora en nuestra primera parte del programa a abrir la Biblia aquí en el Evangelio según San Lucas. ¿Qué le parece si busca su Biblia o si tal vez la tenga allí en su celular? Quería invitarle para que juntos podamos leer algunos versículos que seguramente nos van a traer reflexión, nos van a traer paz en el día de hoy. Quiero leer Lucas capítulo 10 y el versículo 25. Dice la Biblia: en esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús entonces le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó y dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien has contestado, respondió Jesús. Haz esto y vivirás.
Es interesante que la historia continúa y de alguna manera esta persona que le pregunta a Jesús quería justificarse, dice la Biblia, y le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús cuenta esta historia conocidísima por todos nosotros, pero la Biblia es tan interesante porque tiene lecciones que a cada vez que la leemos podemos sacar algún provecho. Y entonces Jesús cuenta la historia acerca de un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y que había caído en las manos de unos ladrones. Le habían quitado la ropa, lo habían golpeado y entonces, dejándolo medio muerto, se fueron. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y también siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndolo fue movido de profunda compasión. La palabra de Dios nos cuenta una historia común para las personas que estaban escuchándola en aquel tiempo. La Biblia dice que era un camino peligroso, exactamente era un camino peligroso, como existen probablemente en su ciudad, en su barrio. Existen algunos lugares peligrosos que es difícil andar de noche, es difícil andar a pie en determinados horarios, inclusive hay algunos lugares que ni en automóvil podemos pasar en determinados periodos del día o de la noche. En la ciudad de San Pablo hay un lugar llamado la Cracolandia y es impresionante porque en ese barrio, en esa calle, en ese lugar, las personas consumen drogas a la luz del día. No solamente el crack que lleva su nombre, sino otro tipo de drogas. Y yo me pongo a pensar cuál es el papel de la policía, cuál es el papel de las instituciones al ver que las personas están allí en una condición casi subhumana. El otro día escuchaba el testimonio de una mujer que había salido de ese mundo y contaba cómo ella había visto una otra dependiente química, una mujer, tener un bebé en plena calle, siendo socorrida por los otros dependientes químicos. Finalmente la policía vino para ayudar. Ese es uno de los lugares peligrosos. Es un lugar que no podemos pasar tal vez en determinado horario sin la protección policial. La Biblia dice que este lugar donde transitaban estas personas era un lugar peligroso. Y la Biblia dice más, dice que este hombre había sido golpeado, había sido desnudado y había quedado casi muerto. Cuando pasó la primera persona, no era una persona común. La Biblia dice que era un sacerdote, alguien que estaba todos los días involucrado con las cosas de Dios. Puede suceder que a veces estemos tan inmersos en la cultura religiosa que nos acostumbramos y pensamos que religión tiene que ver con prácticas o con costumbres o con hábitos que repetimos, de ir una o dos veces por semana a la iglesia, de tener cierto tipo de alimentos que no comemos y solo eso. Sin embargo, la palabra religión viene del latín religare, que significa reestructurar, reconstruir algo que estaba quebrado, algo que estaba roto. Es la reunión de algo que estaba desunido. Por lo tanto, religión significa una reconexión, una religación entre el ser humano y Dios. Y eso va mucho más allá que el aspecto individual entre la persona y Dios. Alguien puede decir, ¿cómo es posible que un sacerdote que oficiaba el sacrificio por la mañana y la tarde no fuese capaz de parar para atender a ese hombre que se estaba muriendo? Había un principio en los judíos que era el principio de salvar la vida a quien lo necesitase.
Tenía un nombre especial en hebreo. Y ese principio decía que un sacerdote debería dejar todo lo que él estaba haciendo cuando él se viera delante de una situación que una persona necesitase de él para salvar su vida. Es como cuando usted está manejando y de repente sucede un accidente delante de usted. ¿Qué es lo que hace? Automáticamente, si usted está dentro de su automóvil, usted se para a la orilla de la carretera, apaga el auto y corre en la dirección de la persona. Es casi un instinto natural nuestro de intentar ayudar a una persona que está perdiendo la vida. Imagínense, ese sacerdote vio que esta persona estaba perdiendo la vida. Sin embargo, hizo de cuenta que no estaba viendo nada y pasó de largo. Yo pregunto, ¿de qué sirve la religión si ella no es capaz de sensibilizarnos a tal punto de colocar a las personas en primer lugar? Las personas que no conocen a Dios como nosotros a veces conocemos, muchas y muchas veces pueden ser más sensibles que aquellos que se hacen llamar de cristianos frente al dolor ajeno. El sacerdote no quiso parar, también ¿sabe por qué? Porque él temió contaminarse al tocar en una persona que estaba moribunda. Para ese sacerdote, sus leyes eran más importantes que el ser humano. Es como hay algunas personas hoy que yo escuchaba, alguien contaba una historia esta semana en el culto de aquí de la Nuevo Tiempo, que un familiar suyo estaba a punto de morir y no quería recibir una transfusión de sangre porque él, de acuerdo a su religión, pensaba que esto no era algo lícito. Y esta persona falleció, vino a óbito porque no recibió la transfusión de sangre. Interesante cómo a veces nuestras leyes o nuestros dogmas que no están vinculados a la palabra de Dios nos limitan para alcanzar el corazón y tocar el dolor de las personas. Para ese sacerdote, sus leyes valían más que ese ser humano. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos al lugar de paz. Regresamos al lugar de paz. Qué bueno que está con nosotros, qué bueno que puede acompañarnos. Y el día de hoy estamos hablando cómo la religión es mucho más que leyes y dogmas. La religión tiene que ver con el amor al prójimo y con el cuidado de aquel que sufre. Y estamos recordando la historia de Lucas, capítulo 10, hablando un poco del sacerdote. En segundo lugar, la Biblia dice que al pasar por allí, al ver esta persona moribunda, también pasó un levita. Y al verlo, también se desvió y siguió de largo. Si nosotros nos recordamos, los levitas eran aquellos que no tenían herencia en Israel. Mucho más que eso, los levitas, ellos no recibían ningún tipo de salario o sueldo por el trabajo que ellos realizaban, porque ellos eran escogidos como una tribu separada para Dios. Su herencia era la porción del Señor. Ellos vivían del templo, ellos vivían de las actividades ministeriales o pastorales. Eran los que participaban de todas las ceremonias en el templo. Era alguien que estaba acostumbrado a estar en la presencia de Dios. Finalmente la Biblia dice que un samaritano estaba pasando por allí cuando vio a este hombre moribundo, entonces se aproximó de él, se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y con aceite y también se las vendó.
Luego entonces lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Entonces le dio el siguiente mensaje: cuide bien de este mi amigo, y lo que usted gaste de más, cuando yo vuelva, se lo pagaré. Jesús termina esa historia preguntando a las personas que estaban allí: ¿cuál de estas 3 personas piensan ustedes que demostró ser el prójimo del que cayó en las manos de estos ladrones? Todos, absolutamente todos, quedaron absolutamente desconcertados. Aquel que había hecho la pregunta para, de alguna manera, tentar a Jesús, tuvo que responder el maestro de la ley: sin duda, el prójimo fue este samaritano. Queridos amigos, este samaritano era considerado una persona de segunda clase para los judíos. El pueblo samaritano era un pueblo que no se comunicaba con los judíos porque tiempos atrás el pueblo judío, habiendo apartado de los caminos de Dios, se comenzó a mezclar con otras tribus, con otras naciones, y de esta yuxtaposición, de este encuentro con estas razas, nacieron los samaritanos, un pueblo que seguía algunas cosas de Dios y seguía también algunos principios paganos. Pero fíjese qué interesante, fue un samaritano que fue capaz de detenerse en su viaje, bajó de su cabalgadura, dedicó tiempo para atender a esta persona que estaba moribundo, se arriesgó también a que pudiese ser asaltado, y no solamente eso, sino que la Biblia dice que curó sus heridas con vino, con aceite, lo colocó encima de su cabalgadura y lo llevó a un lugar mejor para ser cuidado. Interesante que este samaritano probablemente tenía compromisos. Y no solo compromisos que hacer, sino también dedicó de su dinero, porque la Biblia dice que él tomó y pagó para que esta persona pudiese ser cuidada y hospedada en este lugar. Y no solamente eso, le pidió al dueño de la hospedaría que todo lo que él gastase de más, él se lo retribuiría cuando volviera. Yo le pregunto, y me pregunto a mí también, ¿quiénes somos nosotros en esta historia? ¿Somos como el sacerdote, que estamos todos los días involucrados en las cosas de Dios, pero cuando vemos el sufrimiento de las personas, cerramos los ojos? ¿Somos como el levita, que está todos los días cantando en la iglesia, pero cuando ve a alguien extendido en el suelo no es capaz de ayudar a levantarlo? ¿O somos como el samaritano, que dejamos nuestros compromisos de lado para acudir al pobre, para acudir al necesitado? Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros el día de hoy a pensar un poco más en las personas que sufren, no solo en los que sufren dentro de nuestra familia, en aquellos que sufren y que jamás podrán recompensarnos. El verdadero bien es cuando le hacemos el bien a alguien que nunca podrá recompensarnos. Hoy día lo que más vemos es personas que actúan por interés. Tratan bien a las personas que para ellos es interesante tratar bien. Tratan con respeto a aquellos que de alguna manera saben que podrán retribuirlos el día de mañana. Pero aquellos que son aislados de la sociedad o aquellos que no pueden recompensarnos, es aquellas personas exactamente que nosotros necesitamos demostrar cuán cristianos y cuán cerca estamos del Señor. Quiero recordarle que esta meditación que hemos tenido el día de hoy también hace parte de nuestro programa de estudios bíblicos, y yo quiero mostrar algunos de nuestros materiales que son absolutamente gratuitos, como este curso
Biblia Fácil Daniel. Usted puede solicitar este material mandándonos un WhatsApp al número más 5512 98 100 14 60. Va a aparecer en su pantalla. Más 5512 98 100 14 60. Tenemos también el curso Verdades para el Tiempo del Fin. Es un material absolutamente gratis. Usted que vive en cualquiera de los países de Sudamérica, en Chile, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en cualquiera de los países, Uruguay, Paraguay, este material es absolutamente gratis. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Apenas enviarnos un mensaje diciéndonos su nombre, su dirección completa a través del WhatsApp y nosotros vamos a tener la alegría de enviarle este material. Queremos también el día de hoy orar por los pedidos que nos han llegado y orar por María Candia, que nos pide oración por Sergio, que es su esposo, orar también por su nieto, que se llama Sergio, y también por toda su familia. Vamos a orar, María, por tu familia. También Estela Jaimes nos pide oración por su hogar para que Dios pueda transformar toda su familia. Leonora Alegría Rivera dice, gracias mi Dios por no darme la espalda. Pido oración por mi enfermedad. Ella tiene esclerosis múltiple. De tal manera que pide la oración para que Dios pueda ayudarla en esta enfermedad que ella tiene. Vamos a orar por Leonor y vamos a orar también por su familia. Faidi Noreña Molina nos pide oración por su hermano que se encuentra en una crisis económica muy difícil, para que se acerque nuevamente al Señor. Ella está pidiendo por su hermano. Vamos a orar, Faidi, también por su hermano. Y también nos escribe Jadiel Vázquez, que pide oración por su matrimonio. Iván Flores Montevilla dice, tengo 2 hijas por las cuales debo trabajar. Tengo también muchas deudas y pido que oren por mí para que pueda conseguir un trabajo y Dios pueda suplir todas mis necesidades. Vamos a orar por Leonor, vamos a orar por Jaime, por María Candia, por su hijo Alfonso, por su nieto Sergio. Vamos a orar por Jadiel, por su matrimonio, y vamos también a orar por Iván, que está pasando este momento difícil en su situación financiera. ¿Qué le parece si en este momento buscamos a Dios en oración? Y no solamente vamos a orar por estos pedidos, vamos a orar también por los pedidos que están en su corazón. ¿Qué le parece si buscamos a nuestro Dios en oración? Querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias porque a lo largo de tu palabra encontramos tantos ejemplos que nos hablan de un evangelio práctico, que nos hablan de un Cristo que se compadece por el dolor de las personas, un Cristo que extiende la mano para el necesitado, para el pobre, para el desvalido. Y gracias porque para ti no existen personas de primera o segunda categoría. Para ti todos somos hijos de Dios. Señor, ayúdanos a tener este corazón, esta mente. Permítanos, Señor, que nuestra religión pueda ser práctica y que el amor que sentimos por ti pueda ser demostrado también para todas las personas que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a amar especialmente a aquellos que jamás podrán recompensar el amor otorgado hacia ellos. Oramos también por los pedidos que nos han llegado. Queremos colocar delante de usted, Señor, los pedidos por este matrimonio que está en una situación difícil, por este señor llamado Iván que está pasando una situación difícil en su vida financiera. Oramos por Sergio, por Alfonso, y oramos por cada pedido que está en el corazón de nuestros telespectadores, que tú puedas abrazar a cada uno, que tú puedas, Señor, escuchar la voz de nuestro corazón. Gracias porque en tus manos sabemos que encontramos una promesa certera para nuestra vida. Dedicamos no solamente estos pedidos a ti, sino también nuestra vida, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.